tercera parte, la cuarta parte, no sé cuál era, que es lenguaje de programación. ¿Mm? Bien, el lenguaje que nosotros vamos a ver es el lenguaje C, pero en primera instancia tenemos que aprender, pónganse la asistencia, chicos, no se olviden, pues yo no puedo poner asistencia, no se olviden. Bien, vamos a entrar a la hora virtual. En primera instancia vamos a descargar el lenguaje, el programa que tiene el lenguaje. Entonces, vamos a la unidad número 2. Bajan hasta el final de la unidad, ¿sí? Siguen bajando y van a ver, ¿sí? Software, entorno de programación DevC. El programa que tienen que bajar es DevC. Acá tienen para Windows 7 y Windows 8 o 10 que también lo toman, o si no, está el link para que ustedes lo descarguen del sitio oficial. ¿Lo ven? Bien, entonces lo que tienen que descargar ustedes es para Windows 7 u 8. Hacen clic acá, lo van a guardar al archivo de instalación, lo guardan, ¿sí? Y una vez que lo guardaron, yo voy a mostrarle acá, ¿sí? Este es el archivo que acaban de descargar, ¿sí? ¿Cómo se hace para instalar el C dentro de su equipo? Doble clic al archivo de instalación que acabo de bajar y se comienza a instalar. Fíjense. Cuando se comienza a instalar, lo primero que va a hacer es decir dónde, preguntarle en qué lenguaje y dónde lo va a instalar. Pongo OK, elijo español y pongo OK. Esto yo le llamo primera parte, ¿no? Acepto. No toquen nada porque ya está autoconfigurado por defecto. Siguiente. ¿Sí? ¿Dónde lo quieren instalar? Por defecto en C, instalar. Y ahí se está instalando el programa, chicos. ¿Lo ven? No tienen que hacer nada ustedes. Tienen que poner OK, OK, OK. Aceptar. Siguiente. Y una vez que termina de instalar todo lo que es el programa en C, viene una segunda partecita. Esta es la primera parte. Se termina de instalar, dice terminar, listo, terminar y ejecutar. Pero va a continuar una pantallita más, que es importante, porque la pantallita que viene a poner terminar, le va a decir si usted quiere los menús en inglés o los menús del lenguaje o del editor en español. Entonces, al poner terminar, se le abre una pantallita más que dice elige el lenguaje y la configuración de colores, de fondo que usted quiere. Entonces van acá donde dice español, Spanish Latinoamérica o Spanish castellano. Yo lo instalo como español Latinoamérica. Pongo Next. Y acá le va a decir qué tipo de letras quieren. Elijan la Courier New porque es la letra más redondita, la que mejor se ve. Si instalan otro tipo de letra, se le va a hacer un lío, no se ve. A veces a los caracteres especiales lo pone de otra manera. El color Classic Plus, fíjense que yo voy cambiando el fondo. Fondo blanco, tipo de letras azules, el borderland, ¿sí? En gris. Yo el que utilizo es el Classic Plus, que es fondo blanco con diferentes colores, separa lo que son textos de las instrucciones. Las instrucciones lo ponen negrito. Y el look, el new look, es el tipo de iconos, ¿ve? Este es el juego de iconos, que el más común es el new look, que el mejorcito. Porque si ponen no, gone, por ejemplo, tiene otro juego que no van a poder encontrar, no van a saber, es más difícil. Y el blue, que es todo en azul. Yo les recomiendo el new look, ¿sí? Son los mejores, los más claritos que ustedes pueden ver. ¿Mm? Y ahora sí, una vez que esto lo eligen por defecto, esto por defecto. Ahora ponen Next. ¿Sí? Next. Y automáticamente se termina de instalar el lenguaje C. El programa que es el DevC.
Eso es lo que sería la instalación del DEPC. Listo. Se terminó de instalar, pongo OK. Y ahora, fíjense que el programa se abre, que es un editor muy parecido a un bloc de notas. ¿Sí? Y acá ponen, para que no le vuelva a salir esta pantallita, la deshabilitan de acá, que no vuelva a mostrar cuando se ingrese al programa del C. Pongo cerrar. Y ahí tengo el del C. ¿Sí? Van a ver que tiene un editor, ¿sí? Tiene menú desplegables y menú de iconos. Acá está todo deshabilitado porque ustedes no pusieron un programa nuevo. Entonces, ¿cómo hacen para abrir un editor nuevo? Ponen archivo, nuevo, archivo fuente. Y ahí está el editor, y este que está al costadito, ¿lo ven? Lo cierra, y tienen el editor de C. Acá es donde ustedes van a empezar a programar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Para eso, vamos a ir viendo lo que es la teoría. Cuando nosotros hacemos un programa en C, tenemos que tener, digamos, bien definidos tres bloques. El C tiene tres bloques. Un bloque que se llama encabezamiento, otro bloque que se llama bloque de declaración de variables y constantes, y otro bloque de acciones o bloque de programa principal. Tres bloques. Van a ver que en el editor no están separados los bloques. A ver, ¿dónde tengo C? ¿Qué pasó? ¿Se cerró? Voy a abrir C. Fíjense que acá ustedes no tienen marcado ni con una línea, ni con un color, no tienen declarados los bloques. Ustedes van a armar sus propios bloques. ¿Sí? Donde termina uno, comienza el otro, y donde termina el otro, comienza el tercero. ¿Sí? Los tres bloques que componen el programa. Ya lo vamos a ver. ¿Mm? Bien, sigamos con un poquito, avancemos en teoría. Vamos a ver cómo se representan los datos en C, cuáles son las operaciones que vamos a ver, ¿sí? Operaciones de asignación, de igualdad, las sentencias de entrada-salida, cuáles son las instrucciones simples y compuestas de mostrar, ¿sí? Y cómo hacemos correr un programa, ¿sí? También programando, la clase que viene son dos clases, lo que son estructuras secuenciales, condicionales y de repetición. ¿Mm? Bien, lo primero que tenemos que ver, chicos, ¿cuáles son las palabras reservadas? Las palabras reservadas, ustedes se acuerdan en DEPC, en DFD, ustedes decían, le voy a poner el nombre a un identificador, le voy a poner N, ¿sí? Le voy a poner suma. Pero ¿qué pasa? No pueden poner, se llaman palabras reservadas, esto significa que ustedes no pueden utilizar palabras del lenguaje para poner el nombre a un identificador, por ejemplo. No pueden poner, por ejemplo, printf a una variable, porque printf es la instrucción de imprimir. Entonces, ese valor printf es una palabra reservada del lenguaje. ¿Se entiende? No pueden poner, por eso se llaman palabras reservadas. Bien, ¿qué es lo que, cómo se arma el nombre de un identificador, ¿sí? Ya sea variable o constante, y cuándo no deben poner diferentes nombres a los identificadores? ¿Sí? El identificador, el nombre del identificador en C siempre comienza con una letra, ya sea mayúscula o minúscula. Puede ser la primera letra, ¿sí? Y lo demás, números. La primera letra y todo lo demás, letras. Y el único carácter especial que acepta el C como nombre de identificador es el guión bajo. Comienza con una letra, guión bajo, número. El nombre de la variable. ¿Se entiende? Disculpe, profe, ¿puede volver a explicarlo?
No lo entendí. Cuando vos, ahora más, por ejemplo, el nombre de una variable, de un identificador, ya sea variable o constante, digamos de una variable, ¿cómo le pones si querés indicar una suma? ¿Cómo le pone el nombre? O sea, usted dice de las dos variables que tenemos que sumar, la podríamos llamar A No, más B. no, al identificador. Por ejemplo, mira, si yo quiero representar una suma en C, ¿sí? Yo le voy a poner suma, recibe el valor, perdón, suma, ¿sí? Igual. Recibe el valor de A más B, ¿sí? Y fíjense que yo voy a poner cada cierre de instrucción lo pongo en punto y coma. Fíjense que acá el nombre del identificador, ¿cómo se llama? Suma. ¿Está bien puesto? Sí, porque comienza con una letra y sigue con letras. ¿Sí? Yo no puedo poner 4 sumas porque no comienza con una letra, comienza con un número. Entonces ese identificador me va a dar error cuando yo haga la depuración del programa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, los identificadores, acuérdense, el nombre, siempre el nombre que ustedes le pongan al identificador, respetando la regla del lenguaje, ¿sí? Tiene que ir directamente relacionado, ¿sí? Relacionado con lo que va a contener ese identificador. ¿Sí? No le pongan Pepito y hacen una suma, porque después van a decir, Pepito, ¿qué hacía? Entonces póngale suma, póngale una S, ¿sí? Ustedes saben que esta es una suma, puede ser de suma, y ahí van a descubrir o se van a acordar rápidamente qué hacía esa variable. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que no deben hacer? Esto es lo que no pueden hacer. Estos son, ¿sí? No válidos o nombres de identificadores no válidos para el lenguaje C. No me pueden poner esto. También tienen que tener en cuenta, chicos, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de el código ASCII? ¿Sí o no? Entonces, si ustedes me ponen el lenguaje C, me ponen el editor, me ponen S, ¿sí? Como una suma, después no me pueden, por ejemplo, decir mostrar S con mayúscula. ¿Por qué? Porque en el código ASCII, S minúscula tiene un valor ASCII, un código, y la S mayúscula tiene otro valor de código. Entonces, ustedes están mostrando dos variables distintas, por más que sean la misma letra, pero una es minúscula y la otra es mayúscula. Entonces, tener en cuenta la sensibilidad entre mayúscula y minúscula en el editor de C. ¿Se entiende? Si me utilizan mayúscula, todo mayúscula. Si me utilizan minúscula, todo minúscula. ¿Ok? No me pueden mezclar, por más que las letras sean iguales. Acostúmbrense a utilizar todo minúscula, porque las instrucciones en C están todas en minúscula. No hay instrucciones, bueno, hay una instrucción que es file, que es de archivo, que la vamos a ver al final del ciclo. Esa solamente va con mayúsculas. Pero todas las instrucciones en C están con minúsculas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces veamos. Cuando nosotros vamos a ir a la estructura del lenguaje C, tiene 3 partes. Uno que es la cabecera, el otro es que es la parte de declaración o zona de declaración, zona 2, y la zona 3 es cuerpo del programa, es el programa principal, porque anteriormente fueron declaraciones. ¿Sí? Que ustedes en el DFD no lo hacían. Directamente ingrese N, ingrese S, ingrese A. Entonces ustedes ingresaban, pero no le decían de qué naturaleza era esa variable. Acá en el lenguaje C, ¿sí? Tenemos que decirle todo.
¿sí? De qué naturaleza, si va a ser entero, si va a ser float, si va a ser real, si va a ser booleano, si va a ser de tipo carácter, si va a ser de tipo cadena o string. Todo hay que declarar en la zona 2, que es la declaración de la variable. Va el nombre de la variable, pero precedida por la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver la primera partecita, que es la declaración de cabecera. Declaración se llama declaración de cabecera o zona de declaración de librerías. ¿Me siguen? Zona de declaración. Esta es la zona 1, esta es la zona 2 y esta es la zona 3. Vamos a ver en C la zona 1, que es la declaración de librerías. ¿Cómo se declara una librería y qué es, en primera instancia, una librería? ¿Sí? Vamos a hacer, entonces, vamos, la zona 1 comienza en donde ustedes quieran, ¿no? En la línea 1, en la 2, en la 3, en la 5, donde ustedes quieran, comienza la zona 1. Pero el primer bloque que se escribe es la zona de declaración de librería o encabezado del programa. ¿Cómo se escribe una librería? Ya les explico. Primero se pone el numeral. Seguidamente de la palabra reservada, include. Y entre mayor y menor, ¿sí?, el nombre del archivo que contiene las instrucciones en C. En este caso, estándar std.io.h. Usted va a decir, profe, ¿qué es eso? Lo vamos a agrandar un poquito más. Miren cómo agrando la letra. Voy a herramientas, la tercera opción desde el principio, opciones de editor, voy a la visualización y acá le voy a poner 13. No cambien el nombre de la letra porque... ¿Ven que la agrandé a la letra del editor? Bien. Fíjense, chicos, ustedes van a decir, profe, ¿qué es una librería? Bueno, una librería, hagan de cuenta que es una cajita donde adentro es una cajita o un archivo, donde adentro están todas las instrucciones básicas del C. ¿Sí? Está la instrucción para leer, está la instrucción, eso lo instala el C cuando instala el programa. Entonces, instala tantas librerías como instrucciones haya y la va separando por lo que hace la instrucción. Por ejemplo, el archivo estándar.io significa que tiene instrucciones estándar, ¿sí?, de entrada y salida. Punto H porque es librería en C. ¿Sí? ¿Cuántas librerías estándar hay? La que nosotros vamos a utilizar son 3. ¿Sí? Son 3. Una es la librería, la que primero se creó, que es la librería Coño, que son entradas y salidas, o sea, son instrucciones convencionales de entrada y salida. Después esa librería, a medida de que se van modificando las versiones de C, ¿sí?, van apareciendo otras librerías. Apareció la estándar.io. ¿Qué es la estándar.io? Es lo mismo. Tiene instrucciones estándar, pero un complemento de la Coño. Entonces, ustedes, si quieren poner estándar.io, ya no hace falta poner Coño, porque ya la estándar.io contiene todo lo de Coño, más las nuevas instrucciones que fueron apareciendo con las diferentes versiones. ¿Se entiende? Y por último, apareció la librería, ¿sí?, standard.lib, que es la más actual, ¿sí?, que contiene la que contenía estas dos, más algunas nuevas instrucciones. Estas son las librerías, a ver, básicas que ustedes necesitan. No hace falta que pongan las 3 librerías, pero yo les recomiendo que, por ejemplo, si ponen standard.lib, capaz que acá hay una instrucción que no está contemplada en standard.lib porque ya no se usa, pero sí está en Coño. Entonces ustedes, al utilizar esa instrucción,
y pusieron standard list, no le da un error, no van a saber, profe, si yo escribí bien la instrucción, están bien los parámetros, está el punto y coma. Sí, bueno, pero esa instrucción no está habilitada, es una instrucción vieja. Por lo tanto, pone coño. Entonces, la pone a coño, standard list, y ahora sí, cuando vos depurás el programa, ya no te da como error, porque ya está habilitada la librería que contiene esa instrucción viejita. ¿Se entiende? Son cajitas, son archivos, que en su interior están todas las instrucciones C, las básicas. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, quieren sacar el seno de un valor. Esta instrucción es una instrucción matemática, que no está incluida acá, en ninguna de estas tres librerías. Entonces, ¿qué van a hacer? Profe, ¿cómo hago? No necesariamente tienen que saber todo el nombre de librería. No, yo les voy a decir, chicos, utilicen una librería que se llama mat. Ahí no le va a dar error. Utilicen la librería mat.h. Esta librería mat.h tiene en su interior todas las órdenes, ¿sí?, matemáticas que se pueden utilizar. Seno, funciones matemáticas, no un promedio, una suma, no. Es el promedio, la suma, eso son operaciones básicas. Pero si voy a utilizar un seno, un coseno, un arco tangente, qué sé yo, un logaritmo neperiano, bueno, todo eso está dentro de la librería MAT. Si ustedes no me la inicializan a MAT en la zona 1, ¿sí?, no van a poder utilizar la instrucción porque esta instrucción el compilador no la reconoce, porque no está habilitada la librería que contiene la instrucción seno. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué son librerías? Sí, profe. Entonces, chicos, ustedes de arranque, las tres, papá, no dudemos, de arranque en la zona 1, las tres librerías. ¿Sí? La zona 2 es una zona de declaración. Fíjense que cuando yo pase a la zona 2, ¿sí?, no hay ninguna línea, no hay ningún color que me indique el bloque que estoy en el segundo bloque, que sería en la zona de declaración de las variables que van a intervenir en el programa. ¿No está? Entonces, cuando termina la declaración de librería, el compilador, al ver acá una declaración de variable, ya sabe que está en la zona 2. Solito. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se declaran las variables. Ya tenemos las librerías. ¿Sí? Ahora veamos cómo se declara una variable. Para declarar una variable en C, ustedes tienen que poner, primero, el identificador de formato o el identificador de la naturaleza de la variable. Si va a ser, primera instancia, int, si va a ser entero. Float, si va a ser real. Acá lo voy a poner en C, miren chicos. Si yo pongo int, este int, ¿por qué se pone int? Porque es la abreviación de integer, ¿sí? Entonces en C se pone int. ¿Ven que se pone negrita? Cuando está bien escrita la instrucción. Si quiero declarar variables de tipo real, voy a poner float. ¿Sí? ¿Qué significa float? Floating. Significa punto flotante. Float point. Punto flotante. Ya no escribimos real. Ya estamos en un lenguaje. ¿Sí? Si quiero declarar una variable que tenga una naturaleza de, por ejemplo, booleana, pongo bool. Si quiero declarar una variable de tipo carácter, o sea, un carácter que tome la variable, voy a declarar la variable de tipo char, charter. ¿Sí? Y si quiero declarar una variable de tipo cadena de caracteres, no de un carácter, sino de una cadena de caracteres, voy a poner una variable de tipo string.
¿Lo ven? Entonces, esto es las variables que yo voy a utilizar en el programa. ¿Para qué servía la int, profe? ¿A qué? La primera. Integer, entero. Esto es entero. Declaro variable de tipo entero. Esto es... String no lleva una S, profe. No, string, así como está. Cadena. Es cadena en inglés. Booleanos. ¿Sí? De tipo carácter. Entre paréntesis, un carácter. ¿Sí? Un solo carácter. Y esto es una cadena de carácter. ¿Lo ven? Lo voy dejando ahí. Todo esto ya está grabado, esta clase ya está grabada de la misma manera que estoy haciendo, ¿no? Que lo estoy haciendo ahora. Dicto hoy 3 clases iguales. ¿Mm? ¿Se entendió la naturaleza de las variables? Acá nosotros en la zona 2, acá le pongamos, para que ustedes identifiquen, esto se llama zona 1, que era la declaración de encabezados y librerías. Esta es, no importa el lugar, es la zona 2. La zona 2 es la declaración de variables que intervienen en el programa. Y esta es la zona 3, que es la parte del programa principal. ¿Cómo identifica el C que está dentro del programa principal? ¿Sí? Identifica, por ejemplo, con la palabra reservada, main, apertura y cierre, ¿sí? Y esto va apertura y cierre de llave. Entonces, declaración de librería, declaración de variables y cuerpo del programa principal. Es lo que va acá dentro de main, ¿sí? Es lo que se va a ejecutar. Están todas las instrucciones, porque de acá para acá son declaraciones. En cambio, esto, acá donde ustedes van a editar el programa principal. Ingrese N, lea A, lea B, imprima, calcula el promedio, imprima el promedio. ¿Se entiende? Eso va en la zona 3. ¿Y cómo se identifica la zona 3? Con la palabra reservada main, apertura y cierre, de paréntesis. Eso significa que esta es una función y acá dentro van los argumentos de la función. ¿Qué significa argumento de la función? Los parámetros que necesita la función para trabajar. Pero como acá, main simplemente es una función que va a indicar, no me va a dar un resultado, nada, ¿sí? Va apertura y cierre vacío, por la sintaxis de la instrucción. Entonces, comienza el programa principal y termina el programa principal. Fíjense que, yo voy a borrar esto, fíjense que cuando yo vaya a poner la llave de apertura, se me pone apertura y cierre junto. No la pongo yo. Yo pongo la llave de apertura y se ponen las dos. Presiono Enter y fíjense que solo se hace un tabulador. Ustedes pueden, no hay un espacio de tabulación como regla. Ustedes pueden empezar donde quieran, pero yo comienzo más adentro, ¿sí? Cuando presionen Enter, fíjense que solito se pone más adentro. Si no, ustedes pueden decir, no, profe, yo quiero empezar el programa de acá, en la misma línea. Pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ahí ustedes están identificando que acá hace la apertura y acá el cierre. En programas viejos, en versiones viejas de C, ustedes ponían una llave y se ponía una sola llave. Ustedes cuando terminaban de programar, ¿sí? Ponían la otra llave. O sea, ustedes cerraban manualmente. En cambio, estas versiones nuevas, se hace la apertura y cierre solito. Cuando ponen la apertura, se pone solita el cierre. Entonces, todo lo que hay acá adentro pertenece al programa principal. Todo esto pertenece al programa principal. ¿Se entendió la zona de C? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Como por ejemplo, ustedes dicen, bueno, se ingresan 3 valores.
A, B y C. Perfecto. Entonces, A, B y C, ¿qué son? Datos. Son identificadores variable o constante. Bueno, variable. Entonces, ¿de qué naturaleza A, B y C? Ustedes en DFD no ponían la naturaleza, lo ingresaban, era lo mismo, ingresaban un entero, un real, un carácter, lo que quieran. En cambio, acá en C, tenemos que decirle que A es de tipo entero. Y puedo ir separando por coma todas las variables que pertenecen al grupo entero. A, coma, B también va a ser entero, coma, C también va a ser entero, y ya no tengo más variable entero y cierro la instrucción con un punto y coma. ¿Sí? Ahora, si quiero, por ejemplo, estas son datos de entrada, también tendría que inicializar ¿qué? El resultado, ¿verdad? El valor de cada dato. El valor de cada variable del resultado. ¿Qué resultado que iban a calcular? El promedio, ¿se acuerdan? Y el promedio yo no lo puedo poner acá como entero, porque el promedio generalmente es un número real, con la parte decimal 0, pero es real. Entonces, ante la duda, profe, ¿promedio qué lo pongo? ¿Entero o real? Ante la duda, el real lo toma el entero no lo toma el real. Por lo tanto, ante la duda, lo pongo a promedio como real. ¿Y cómo identifican una variable de tipo real? Con el float. Con float. Perfecto, float, espacio, prom. ¿Hay alguna otra variable para declarar, ya sea de entrada o de salida? No, ya tengo las dos. ¿Cómo leemos esto? A, B y C son variables de tipo entero. Prom es una variable o un identificador variable de tipo real. ¿Se entiende? Por ejemplo, Sí, profe. por ejemplo, letra, fíjense que voy a hacer acá. Fíjense, letra, ¿sí? Le voy a asignar el valor ese no es. Comilla simple, le voy a asignar el valor A. ¿De qué tipo es este identificador? ¿Mm? Letra, ¿de qué tipo va a ser la variable letra? Carácter. Muy bien, va a ser de tipo carácter porque tiene un solo carácter. Entonces letra la identifico como char, es de tipo carácter. Entonces digo que la variable letra le asigno el valor A. ¿Sí? Ahora, fíjense, un solo igual, chicos, eso es, ¿se acuerdan que yo siempre le repetía? Eso es en C una asignación. El valor de la derecha le asigno el valor de la izquierda. ¿Se entiende? Y si quiero poner, por ejemplo, nombre, a nombre le voy a cargar, ¿sí? Valores como, pero fíjense cómo lo hago. Rafa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Rafa? ¿Una qué? ¿Un Cadena de carácter? carácter. Una cadena de caracteres. Por lo tanto, va a ser string. Pero no el string no se pone string, se pone un char entre corchetes de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que la variable nombre va a ser tipo char, ¿sí? Pero va a tener ¿cuánto? 10 caracteres. ¿Lo ven? Profe, y para facilitar las Sí, cosas profe. se tiene que poner string directamente, ¿verdad? No, porque string no lo toma. Vos fíjate que si yo pongo string, fíjate que me da tan clarito. O sea que la instrucción no lo reconoce. El Ajá. string se lo reemplaza por char y cantidad de caracteres. ¿Por qué? Porque esto es un vector. Se toma a la cadena de caracteres como un vector de caracteres.
pone en un casillero pone la R, en otro casillero pone la A, en otro la F y en otro la A. Entonces es un vector de 10 caracteres. De 10 Pero caracteres. el espacio entre la comilla no va, ¿verdad? No, no, sí, puede ir o no, indistintamente. Indistintamente. Acá me Ah, decía, claro, va a haber un espacio en blanco. va a haber un espacio en blanco, o sea que va a tener un vector de 5 caracteres. Esto es un espacio en blanco. ¿Sí? Está buena la presentación. Está buena el comentario. Correcto. Sí, señor. Cuando busques Rafa, vos haces una búsqueda del vector y buscas Rafa, no lo vas a encontrar, porque esta cadena de caracteres comienza con un blanco. Entonces vos buscas Rafa y no lo encuentras. Si pones blanco Rafa, sí. Perfecta la presentación. Muy bien. Eso es importante acá en C, ¿no? Los espacios en blanco. No tanto para esto, sino cuando veamos cadenas de caracteres, que es un tema aparte, ¿no? Un tema aparte. ¿Se entiende, chicos, cómo se declaran en la zona 2? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Las Sí, variables profe, que van. una Sí, pregunta. Entre sí. cada carácter, para hacer una condición vinculante, por ejemplo, bueno, una multiplicación, algo, nosotros tenemos que ponerlo todo junto. O No, sea, nombre, podemos ponerlo separado, digamos, nombre, espacio, igual, así. mirá cómo pones. No hay una regla de escritura. Lo podés poner así, ¿sí? Lo podés poner así, lo puedes poner de esta manera, ¿sí? Lo puedes poner de esta manera. No hay ningún problema. Lo toma lo mismo, Bien, ¿sí? Igual que acá. Si vos me pones include, suponte, después fíjense ustedes, dale el espacio. Algunos compiladores los toman, otros no. Entonces, si te da error acá y vos sabés que está bien escrita la librería, ¿sí? El errorcito está acá. Eso lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo y cuando vayan haciendo 14.378.932 con 57 problemas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, gracias Chavarría por hacer recordar la asistencia. Muy bien. Vamos. Vamos a la parte 3. Y ahora vamos a escribir un programa en C. Pero para eso tenemos que ver cuáles son las instrucciones de escritura. ¿Sí? Perdón. Hemos definido indicadores de tipo variable. ¿Sí? Pero también en C, perdón, déjenme un segundito que termino de guardar la clase grabada, si no lo voy a perder. Un segundito, por favor. Listo. Ya está grabada la clase de hoy. Bien. Entonces, fíjense que acá, vamos al C, así como yo declaro un identificador de tipo variable, ¿sí? Este PROM, este A, B, C, van a tomar valores variables, ¿verdad? Por eso la declaro como variable. Pero si yo quiero ahora declarar una constante, ¿qué era una constante? Es aquel identificador que le asigna un valor y no cambia en el transcurso del programa. ¿Recuerdan? Que era el identificador pi. ¿Se acuerdan que ustedes? Pi le asigno el valor 3.14. Acá no hay coma, ¿no? Es 3.14. ¿Sí? Entonces, este identificador, si yo lo pongo de esta manera, y acá le pongo float, ¿sí? Sé que va a tomar un valor 3.14, porque yo le doy de primera instancia. Pero esto, para C, es una variable, es una constante, mejor dicho.
No, porque a esta, si yo no la declaro como constante, este pi adentro del programa le puedo cambiar el valor. Entonces, como está escrito, dice que tiene inicialmente 314, pero pi es una variable, porque no lo puse como constante. ¿Cómo se pone una constante en C? Se pone la palabra reservada const, ¿sí? Seguidamente de la naturaleza del valor que quiero poner como constante o del identificador, y ahora digo pi 3.14. ¿Qué significa? Que pi vale 3.14, no va a ser cambiado el valor durante el programa, es de tipo real, ¿sí? Y está declarado como una constante. Si ustedes le cambian el valor a pi, le va a dar error, porque no está declarado como una variable, como se fue, está declarado como una constante. ¿Lo ven? La diferencia de declarar una constante y una variable. Sí. ¿Seguro? Bien. Sigamos avanzando un poquito más. Fíjense, chicos, que ahora yo quiero hacer comentarios. Cuando yo vaya a hacer la documentación de un programa, ¿qué significa documentación del programa? Que yo le indica, por ejemplo, a cada línea, le puedo indicar qué es lo que hace. O puedo poner el enunciado del problema arriba, como un bloque arriba, pero como un bloque de comentario, como un bloque de comentario, no como un bloque parte del programa. Yo el bloque de comentario lo puedo poner donde yo quiera. Y hay dos formas de poner un comentario en C. La primera se llama comentario por línea, ¿sí? Comentario por línea. Por ejemplo, hola, buenos días. ¿Sí? Si yo quiero poner esto como un comentario para que el compilador, ¿sí? Me lo ejecute, no lo reconozca como error, como una instrucción, le pongo dos barritas adelante y lo convierto en un comentario. Esto se llama comentario de línea. Y yo quiero acá, quiero comentar qué hace esta línea de programa. ¿Sí? Declara a variables de tipo entero. ¿Sí? Si yo lo pongo de esta manera, cuando venga el compilador, va a decir, ¿y esto qué es? Error. Entonces, para poner un comentario de línea, doble, y fíjense que se cambia de color, ¿lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. También, ustedes pueden decir, como esto se copia y se pega, y hay problemitas que todo al principio es igual, entonces copian de un lado y lo pegan acá, en uno nuevo, como si fuese un Word. Entonces ustedes dicen, no, esta variable yo no la necesito, por lo tanto, la anulo, no la borro. Me da la posibilidad de anularla. Ah, la constante tampoco ya no utilizo más, la anulo. ¿Ven cómo se van utilizando? Si yo la pongo después, es un comentario. Si yo la pongo antes, ¿sí? A la instrucción, la anulo y la transformo en comentario. Entonces el compilador ya lo analiza como un comentario, no como una instrucción. ¿Se entiende? Ah, esta zona 3, me olvidé, me da error, no puedo ponerlo así solito. Esto es un comentario, zona 3. ¿Lo ven? Profe. Ahora, por ejemplo, ustedes dicen, profe, yo acá al principio quiero poner el enunciado del problema y acá recién resuelve el problema. Listo. Ingresar 3 valores y calcular su promedio. 1. Mostrar el resultado por pantalla. Significa que impriman el valor del promedio. ¿Sí?
Entonces, así, profe, ¿cómo hago para poner, digamos que ustedes escribieron en un bloque? ¿Cómo hago para poner este bloque de una sola vez? Porque yo sé acá qué hago. Pongo doble línea acá, por cada una de las líneas pongo doble y lo convierto en un bloque, ¿verdad? Y tengo el enunciado. Pero queda feo porque, a ver, no, ¿qué me puede enseñar cómo se puede poner un solo bloque tomando todas las líneas? Digamos que estas sea un bloque de 4 líneas. Ese es el enunciado de ustedes, ¿sí? ¿Cómo hago, profe, para poner todo esto en un solo bloque de comentarios? Entonces, al principio, o al costadito acá, donde comienza el bloque, ustedes ponen barra asterisco. Fíjense que si yo pongo barra asterisco sola, me anula todo, me convierte todo en un. Pero yo no quiero. Esto es una apertura de un bloque de comentarios. Ahora tengo que cerrar. ¿Hasta dónde llega el bloque? Llega hasta acá. O hasta acá, o hasta acá. Cualquiera de dos partes. Entonces ponen al revés de lo que es la apertura, que el cierre es al revés. Asterisco barra. Entonces fíjense que esto queda como un bloque, pero me habilita la otra para que siga programando. ¿Lo ven? Eso se Sí. llama poner comentario en bloque. Barra asterisco, asterisco barra. Entonces, sí, profe, ¿qué pasa si yo pongo, no me acuerdo, pongo asterisco barra y barra asterisco? No lo cierra. ¿Lo ven? No lo cierra. Y acá me está cerrando la parte de abajo. Ah, no, acá, perdón, acá era al revés. ¿Lo ven? Ya no da más mi garganta. ¿Lo ven o no? Sí, Sí, profe. Bueno, avancemos. Bien, ya saben que el cuerpo del programa, ¿cómo se llamaba? ¿Con qué palabra reservada comenzaba? El cuerpo, zona 3. Con el main. Main. Muy bien. Mail, apertura llave y cierre llave. ¿Sí? Todo esto que ustedes están viendo acá, yo ya les dije. ¿Sí? Este apunte lo escribimos con la ingeniera, así que lo conozco en memoria. Bien. Ahora pasemos a ver qué vamos a poner en la zona 3. Ya vienen las instrucciones propias del lenguaje para empezar a programar. Lo anterior eran también instrucciones, pero eran declaraciones, todo eso. ¿Sí? Vamos a ver qué vamos a utilizar en la zona 3. Instrucciones de comienzo y finalización, ustedes ya saben que son ¿qué? Las que. De inicio y fin, las que. Los bloques de tarea. Condiciones. La llave. La llave, ¿sí? Comienzo y fin. Ujú. Y solamente las llaves, no son corchetes, llave. ¿Sí? Y eso solamente va en main. Instrucciones de asignación. ¿Saben escribir en C instrucciones de asignación? Sí, porque Sí, es con el un igual. igual. S igual a más B. O sea, esa es una asignación, no es una igualdad. Las instrucciones, ¿qué nos queda por ver? Instrucciones de lectura, instrucciones de escritura, y la clase que viene, las instrucciones para codificar estructura de selección y de repetición. Hasta ahora vamos a ver un programita con estructura secuencial. ¿Sí? Vamos a terminar con eso, codificando un problema que tenga estructura secuencial. O sea, la parte 1 de estructura. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos dice? Comienzo y finalización son las llaves. Asignación. Cuando yo asigno a una variable un determinado valor, con un solo igual. ¿Sí? Y siempre se cierra, acuérdense, al final de la instrucción, se cierra con un punto y coma. Y acá puedo seguir programando. Después del punto y coma, puedo poner otra instrucción, porque este punto y coma cierra el anterior. ¿Sí? Bien. Primera instrucción. Lectura. ¿Se acuerdan en el DFD que ustedes ponían el trapecio? Ese trapecio dice, ingrese
A, B, C, ingrese A, ingrese B, ingrese C, lo ponían por separado. Ese ingrese A o escriba A, ¿sí? Ese es la instrucción en C, scanf. La instrucción scanf en C, que la van a conocer como si fuese el pan nuestro de cada día, ¿sí? La van a utilizar para todo, porque scanf, cuando programan en C, siempre es la instrucción para leer el valor de una variable. Siempre. Y fíjense que viene. ¿Cuál es la sintaxis? Scanf, paréntesis. Vienen dos parámetros, porque están separados por coma. Dos parámetros para que la instrucción trabaje. Uno se llama especificador de formato, o lo mismo decir, naturaleza de la variable que voy a leer. Le tengo que indicar a C. Y esto tiene que coincidir con la declaración de variable que yo puse arriba. Si yo leo n y la puse como entera, el especificador de formato tiene que ser entero. No me va a poner a n, la puse como float, y acá identificador de formato entero. Entonces no coincide, va a decir que son variables de distintos formatos. Seguidamente, el segundo parámetro, cuando leo una variable, va precedido por el nombre de la variable que quiero leer, va precedido por un ampersand. Esto se va a leer, va a decir que la variable que yo quiero leer está en un determinado lugar de memoria. No es una lectura directa, sino que va a la memoria que está acá, ¿sí? Va a la memoria, toma el valor, lo lee y lo devuelve otra vez. Esto es un ampersand, tiene una dirección de memoria en hexadecimal donde está el valor o donde va a guardar el valor de la variable. No es una lectura directa. Igual que yo le diga, vayan a retirar un libro de la Sarmiento 45 tercero A. Entonces, todo eso le estoy diciendo en este ampersand. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a venir a la Sarmiento 45 tercero A, tocan el portero, bajo yo y recién les doy el libro. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo sería? Y acá hay formas de escribir el especificador de forma. ¿Cómo se escribe el primer parámetro? ¿Sí? El ampersand, nombre de variable, eso ya lo saben, porque ponen ampersand n, ampersand s, ampersand x. ¿De acuerdo? Va el ampersand y el nombre de la variable, o del identificador. Pero el especificador de formato, ¿cómo hacen para decir, o qué parámetro, cómo se escribe el parámetro identificador de formato? Si ustedes van a leer una variable entera, el identificador de formato es %d, y va entre comillas. El identificador de formato se escribe entre comillas doble. Yo digo comillas doble, comillas simple. Comilla simple es cuando yo le asigno un carácter. Bueno, ahora no lo voy a ver acá. Cuando digo comilla simple A, entonces es un carácter. El identificador de formato va con comillas dobles, % y va una letra. Si yo quiero leer un valor entero que coincide como yo lo declaré anteriormente, ¿sí? %d, si pongo la letra D después del %, voy a leer un valor entero. Si pongo la letra F, voy a leer un valor real. Si pongo la letra S, voy a leer una cadena de caracteres. Si pongo la X, voy a leer cualquier carácter, un símbolo, un guión medio, un guión bajo, lo que ustedes quieran. Y si pongo una P, voy a leer una variable de tipo puntero. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ¿cuáles son los que más utilizamos nosotros? Es el entero y el real. Entonces acá ustedes pueden poner comilla, %d, coma, cierra la comilla, coma, ampersand n, ampersand x. Pero este especificador de formato, chicos, debe coincidir con la variable como la declaré acá arriba, ¿no? En la zona 2. Ejemplo.
Ya vamos a empezar. Vamos programando ya. ¿Sí? Bien. Entonces dice, se ingresan 3 valores, A, B y C, promediarlo, acá está el enunciado, ¿no? Calcular su promedio, mostrar el resultado por pantalla. ¿Sí? Listo, ese es el problema que usted tiene que resolver. Entonces, zona 1, declaro la librería fija, eso va, copio y pego de otro programa, copio y pego, porque acá puedo abrir 3 programas juntos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La zona 2. ¿Qué variables intervienen en este problema? Variables, veamos de entrada, datos de entrada. ¿Qué datos van a poner de entrada? int o float. No, sí, ya sé, pero primero pongamos los nombres de los datos de entrada. Dice, se ingresan 3 valores. ¿Cómo le van a A, B llamar? y C. A, B y C. Perfecto. Entonces usted va a decir, ingreso A, B, C, porque los 3 son enteros. Acá pongamos, para identificar 3 valores enteros. ¿Sí? Entonces, A, B y C, ¿de qué tipo son? De tipo int. int. Listo. ¿Hay algún otro valor entero? Cerrar el micrófono. Cerrar el micrófono. No, ¿verdad? No hay ningún otro valor entero. ¿Qué otra variable van a declarar que interviene en el programa? El promedio. Muy bien. También podría ser la cantidad de valores ingresados. No, porque a vos te dice 3. Vos ya sabés, son 3 valores. Vos acá no podés ingresar n. ¿Cuántos valores te dicen a vos? 3. Hay que respetar que lo divida en 3 para sacar promedio. ¿Sí? Funciona para 3 numeritos, nada más, que son A, B y C. Entonces, pongo el nombre de la variable entero, ¿sí? Y ahora, ¿puedo poner el promedio acá? ¿Puedo poner el promedio ahí? No, No, porque no va a ser entero. Es real. Sí, sí, Claro. sí, sí puedo poner. Pero ¿qué pasa si el promedio no es real? Ahí se arma el lío. Ante la duda, chicos, si el promedio, porcentaje va a ser entero o real, siempre pónganlo en el real, porque si da un número entero, el real lo toma. Si da un número real, el real lo toma. Pero en caso de que usted lo ponga en entero, ¿sí? Si sale un número entero, perfecto, hermoso. 9 dividido en 3, 3, punto, es entero. Pero si ustedes ponen, dice 9, 10 dividido en 3, de 3.3. Chao. Entonces le da variable que no la reconoce porque es entera y dio un real. Entonces, ante las dudas, ustedes dicen directamente no. Nos protejamos y ponemos el prom como promedio como real. Chao, se terminó el problema. ¿Sí? Zona 2. ¿Hay alguna otra variable para declarar? No sé, pero sigo adelante, no sé. En este caso, ustedes van a estar viendo el diagrama de flujo y lo van a estar codificando. Pero acá no estamos imaginando. ¿Sí? No sé, mientras vayan apareciendo variables, ustedes capaz que al promedio lo hacen con la variable secundaria A, S. ¿Se acuerdan? Ah, entonces a ese ese va a ser entero, lo pongo a ese acá. Y así, ¿lo van viendo? Bien. Chicos, ustedes me van. No vamos a demorar 10 minutitos, 15 más del cierre. ¿Me pueden esperar? ¿Me aguantan? ¿Todos siguen? Sí, profe, no hay problema. Sí, Bien, profe. Sí, profe. porque ya ustedes no tienen clase después, pero yo sí. A la 1:15 tengo de nuevo la tercera clase. Entonces, chicos, se terminó la zona 2. Se termina la zona 1. Solito va, que cuando ya no hay más librería, solito van, chicos, solito van entrando a la zona 2. Y ahora voy a entrar a la zona 3, que es la zona de declaración del programa principal. ¿Cómo entro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ve?
Enter y empalmar la principal. ¿Se entendió? Y ahí voy a poner las instrucciones de lectura. Entonces, estamos viendo la instrucción scan F. ¿Era una instrucción para qué era? Para leer la variable que ingresamos. Leer una variable. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes en el DFD ponían el símbolo de lectura? Ingresaban las tres juntas. Acá no. Acá tienen que poner una instrucción de lectura por cada variable que ingrese. Sí o sí. Copian y pegan. Y después le cambian el nombre a la variable. Entonces, si yo quiero leer una variable, la primera variable que voy a leer va a ser A, ¿verdad? Entonces un scanf para A. ¿Y qué parámetro llevaba el scanf? El primero, ¿qué era? Porcentaje, lo que nosotros queramos poner, dependiendo de la variable que ingresemos. La naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿y ese porcentaje iba entre qué? Entre comillas. Entre comillas. Entonces poníamos por ciento y iba la letra. Si era D, entero. Si era F, float. Si era C, carácter. Si era S, string. Si era B, booleano. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo yo declaré a la variable A que quiero leer? La declaré como entera. Entonces tiene que coincidir acá y pongo un D, que es variable entera. La variable que yo voy a leer va a ser entera, porque acá la declaré como entera. ¿Sí? Entonces pongo por ciento D. ¿Y cuál era el segundo parámetro de una lectura? La variable el que valor, vamos a leer. valor de la Claro, variable. el valor que la le variable. asignamos. Claro, o sea, A. Pero no olvidar, es muy común olvidar el ampersand en una lectura. Es un error común que el compilador por ahí no lo detecta y le da cualquier cosa. Cuando vayan a ingresar el valor de A, ¿sí? Recién le va a saltar el error. Pero cuando lea el compilador la instrucción y ustedes no hayan puesto el ampersand, no le va a dar error. Le va a dar error cuando ingresen el valor de A. ¿Sí? Entonces, no olvidar el ampersand, fundamental, antes de una lectura. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si quieren leer tres variables, no van a escribir las tres. Directamente copiar, control C, control V corta. Control V corta, ¿sí? Y acá le cambian el valor de la variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Las tres son enteras porque las declaré las tres enteras. Esa es la instrucción de leer una variable. Así se lee cualquier variable en C. Cualquiera. Vamos a la instrucción de escritura. Si ustedes quieren leer, fíjense que acá estoy leyendo tres variables. Pero acá me decía, ingresen A entera, B flotante y C carácter. Entonces, si A entera, la declaro arriba en declaración como entera. Y acá pongo una D. A B la declaro como float. Entonces pongo una S. Y a C la declaro como carácter, char. C de tipo char. Entonces acá pongo una C. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver la instrucción de escritura. Cómo se escribe, ya sea un comentario o cómo se escribe el valor de una variable. ¿Sí? Bien. La instrucción se llama printf. Acuérdense de impresora. Printf. ¿Cuáles son? Paréntesis. ¿Cuáles son los parámetros que lleva el printf? Parecido a lo de lectura, pero el valor de la variable ya no lleva ampersand. El especificador del formato es la misma. Si ustedes quieren imprimir el prompt, y el prompt lo pusieron como... Profe, Sí. ahí nos falta la comilla ¿A dónde? en el printf, adentro del paréntesis. No, va afuera.
el cierre. No, comilla digo, no, punto y coma. Comilla doble. Creo, ¿o no? Claro. No. En el print no, porque yo no estoy imprimiendo comentarios. El identificador de formato va con la comilla doble. Y el Ah, ok, valor ok. variable va sin el ampersand, a diferencia de lo que es la lectura. La lectura va con el ampersand y la variable. En la impresión solamente va la variable. Sí, ya entendí. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos en C. Si yo quiero poner una impresión acá, quiero poner un comentario, porque se acuerdan que ustedes antes ponían el cono del comentario, antes del ingreso de cada variable. ¿Sí? Entonces, van a poner printf. ¿Qué va entre printf? Cuando yo quiero imprimir un comentario simple, sin valor, sin nada, pongo entre comillas dobles y pongo el comentario. ¿Se acuerdan que en el DFD ustedes ponían apóstrofe? Acá va, ¿sí? Ingrese el valor de A. ¿Sí? Listo. Se termina la instrucción, siempre punto y coma. No olvidar, porque si no la instrucción sigue, ¿no? No olvidar. Eso es la impresión de un comentario. Si ustedes quieren hacer la impresión, por ejemplo, del promedio con un valor, es una impresión compuesta. Entonces van a hacer print F. ¿Sí? Y acá van a poner, comillas, el valor del promedio es, dos puntos, comillas, pero ya les digo que falta, coma, y el valor de la variable que quiere imprimir. ¿Qué valor de variable? Prom, de promedio. ¿Sí? Punto y coma. Punto y coma. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero fíjense, chicos. ¿Se acuerdan que los parámetros del printf era identificador de formato, coma, variable, no el ampersand? Dentro de las comillas, yo tengo que poner el identificador de formato de este promedio. ¿A dónde lo voy a imprimir? Acá lo quiero imprimir. ¿Y de qué tipo era el promedio? Real. Real. Por lo Sería cual, porcentaje F. muy bien. Entonces, fíjense que está el identificador de formato y la variable, a pesar de que tiene una cadena de caracteres. ¿Lo ven? Si no, podrían poner ustedes, podrían poner de esta manera, que le va a imprimir mudo. Mire. Si quieren poner sin comentario, que un león. ¿Lo ven? Si no quieren poner comentario, simplemente hay que imprimir 14.25. ¿Sí? Le voy a imprimir solamente el valor del promedio. Pero fíjense la diferencia entre este y este. El scanf y el printf. Que acá no va el ampersand. En la lectura sí. ¿Se entiende printf y scanf? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Una duda, Sí, profe. sí, escucha. El printf, digamos, el que puso al comienzo, el ingreso del valor de A, ¿se Sí, repetiría, digamos, con B y con C también o no? exactamente, para cada variable. Mira, quedaría así. Es el cono que ustedes ponían, ¿se acuerdan del cono? Ingresa el valor de B. Y así para C. Para cada una de las variables, antes de la lectura, ponen el comentario.
¿Lo ven? Ingresa el valor de A e ingresan con F el valor de A. Ingresa el valor de B, imprime el comentario, ingresa el valor de B. Ingrese C, ingresa C. ¿Sí? Después que venía el cálculo del promedio. Promedio va a ser igual. ¿Sí? A más B más C sobre 3. Y este paréntesis va acá. Este no va. Punto y coma. ¿Lo ven? Calcula el promedio y lo muestra aquí. ¿Lo ven o no? Sí, Y eso profe. es todo. Sí, profe. Ya saben programar en C. Eso es todo. Bueno, esto no lo utilizo porque ya lo tengo arriba. Entonces, no lo borro, lo pongo como comentario. Porque esa línea no va. Si no, va a imprimir promedio acá. El valor de promedio es 14,8 y acá va a imprimir 14,8. Bien, hagamos un problemita en DFD. Yo ya lo tengo hecho. ¿Sí? Inicio. Ingresa los tres valores. Ingrese los tres valores, A, B y C. ¿Sí? Ingreso A, B y C. ¿Se acuerdan que hacían eso? Calculo el promedio. El promedio, el prom, recibe el valor de A más B más C sobre 3. ¿Sí? Y ahora imprimo el valor del promedio, coma prom. El valor es entre apóstrofe, coma prom. ¿Sí? ¿Cómo sería en C? Es lo que acabamos de ver. ¿Ven? Entonces, ingreso los tres valores. Esto es un printf. Ingreso el valor de A. Pero acá ingreso los tres juntos. Pero en C no. En C tengo que ingresar uno por cada variable. Un scanf por cada variable. Este es scanf. Esto es un cálculo del promedio. Lo pongo directamente a la fórmula. Prom va a ser igual a A más B más C. ¿Sí? Y ahora hago un printf. Esto es un printf. El valor del promedio es 2 puntos por ciento F, ¿sí? Y recién cierro las comillas. Este por ciento F no va afuera de las comillas, va adentro de la comilla. Y donde encuentre el por ciento F, pone el valor del promedio acá. ¿Se entiende?